Atención México, Sheinbaum pulverizó en 30 segundos lo que 25 expresidentes de derecha tardaron décadas en construir, su escudo de impunidad, y lo hizo con algo que ellos nunca tuvieron: pruebas. 25 expresidentes de derecha, un expediente con 96 datos de prueba y una red de ferrotanques abandonados en la frontera norte que nadie buscaba, pero que cuando aparecieron lo revelaron todo. Eso es lo que está sobre la mesa hoy. Claudia Sheinbaum activó esta mañana el argumento que la derecha continental no tiene manera de refutar, no con declaraciones, no con comunicados, con peritajes químicos, mecánicos, eléctricos, fotográficos y criminalísticos, con la firma de un juez. Con 96 datos de prueba que la Fiscalía General de la República integró en silencio mientras el grupo IDEA preparaba su pronunciamiento. Todo empezó con ferrotanques abandonados. Nadie los buscaba, nadie los esperaba, pero lo que estaba dentro lo cambió todo. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿por qué 25 de los expresidentes más poderosos de la derecha latinoamericana salieron todos al mismo tiempo a defender a un solo hombre? ¿Qué saben ellos que el comunicado no dice? ¿Y cuántos nombres más están en esas redes que los ferrotanques destaparon? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta, y en este video la vamos a responder completa. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, décadas. Durante décadas, México operó bajo un sistema donde la impunidad era un privilegio de clase. Los gobernadores del PRI y del PAN llegaban al poder, construían sus redes, acumulaban sus fortunas y cuando terminaban sus mandatos se iban tranquilos, sin expedientes, sin ferrotanques decomisados, sin jueces firmando órdenes de aprehensión. El manual era simple: si alguien del viejo régimen era señalado, bastaba con hacer ruido político suficiente para que el proceso se desviara, se diluyera o simplemente desapareciera. La presión funcionaba, las llamadas funcionaban, los viajes discretos a la capital funcionaban. Ese era el México que la derecha conocía, el México donde la justicia era negociable. Ernesto Rufo Apel no era un actor menor en ese sistema. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, Baja California, 1989. Un hito, un símbolo. El hombre que la derecha siempre presumió como prueba de que ellos sí podían gobernar diferente. Pero diferente no significó transparente. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Porque lo que la FGR encontró no fue una irregularidad administrativa, no fue un error contable, fue una empresa cuyo principal accionista, presuntamente Rufo, importaba combustible declarando menos volumen del que realmente cruzaba la frontera, o declarando que era otro material. Una red de contrabando de combustible con distribución en varios estados, respaldada por 30 ferrotanques que alguien dejó abandonados creyendo que nadie los iba a encontrar. Se equivocaron. La Cuarta Transformación no llegó a administrar la impunidad, llegó a terminarla. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El primero de los 3 errores lo cometieron durante años. La red siguió creciendo porque podía crecer. Bajo el PRI y bajo el PAN, las redes de contrabando de combustible, el huachicol fiscal como lo llaman hoy, operaban con una lógica de escala. Mientras más grande la operación, más difícil de desmantelar, más socios involucrados, más intereses que protegerla. La decisión que pareció inteligente fue expandir, diversificar estados, sumar empresas, integrar más nodos a la red de distribución. Lo que no calcularon era que la escala misma iba a dejar rastros físicos imposibles de ocultar. No documentos, no transferencias bancarias. Hierro, 30 ferrotanques. Cuando la FGR encontró esos ferrotanques abandonados, no encontró un indicio, encontró el punto de partida de toda una arquitectura criminal. Cada tanque era una pieza de evidencia. Cada pieza llevaba a otra y la cadena no se detuvo hasta llegar al principal accionista de la empresa importadora. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron hace exactamente 72 horas. Cuando Rufo fue detenido, el grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, integrada por 25 expresidentes conservadores de México y diversos países, tomó una decisión que les pareció de manual:
emitir un pronunciamiento colectivo calificando la detención como venganza política. La lógica era conocida: si el ruido político es suficientemente grande, si las firmas son suficientemente importantes, si la presión internacional es suficientemente visible, el gobierno retrocede, negocia, encuentra una salida discreta. Pero lo que el Grupo IDEA no calculó era que ese comunicado iba a obligar a Claudia Sheinbaum a responder públicamente en su conferencia matutina. Y cuando Sheinbaum responde públicamente, responde con datos: 96 datos de prueba, dictámenes periciales de química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía forense, criminalística, una orden de aprehensión firmada por un juez y la confirmación de que la FGR mantiene coordinación activa con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el intercambio de información en casos que involucran operaciones transfronterizas. El comunicado político de 25 expresidentes contra 96 datos de prueba técnicos. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El contraste no podría ser más brutal, y fue el Grupo IDEA el que lo creó. Ellos convirtieron un expediente penal en un evento público. Ellos pusieron los dos argumentos lado a lado, y cuando el espectador los compara, la conclusión es inevitable. Ese fue el segundo error. El tercero fue el más costoso de todos: confiar en el manual viejo. La apuesta del Grupo IDEA y de la derecha mexicana que respaldó el pronunciamiento fue que México iba a reaccionar como siempre había reaccionado ante la presión internacional conservadora, que el gobierno buscaría una salida, que la diplomacia haría su trabajo, que en algún momento alguien iba a levantar el teléfono y arreglar las cosas en silencio. Ese manual funcionó con el PRI, funcionó con el PAN, funcionó durante 70 años de impunidad negociada. Lo que no estaba en ninguna de sus páginas era Claudia Sheinbaum. Lo que tampoco estaba era que la propia investigación contara con comunicación y coordinación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no de un gobierno latinoamericano amigo, del Tesoro norteamericano, lo cual significa que el argumento de persecución política no solo no funciona ante la opinión pública mexicana, no funciona ante Washington. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el Grupo IDEA preparaba su comunicado, la FGR llevaba meses construyendo algo diferente, no declaraciones, una arquitectura jurídica. Y aquí es donde el plan completo se revela. El trabajo no empezó con Rufo, empezó con ferrotanques abandonados. La Fiscalía General de la República encontró esos tanques, los analizó y en lugar de cerrar el caso con un decomiso y una nota de prensa, hizo lo que el viejo régimen nunca hizo con los poderosos: siguió jalando el hilo. El primer movimiento fue la investigación técnica, peritajes químicos para identificar el tipo de combustible, su origen y su composición, peritajes en ingeniería mecánica y eléctrica para documentar los ferrotanques y su sistema de operación, fotografía forense y criminalística para construir el registro visual de cada hallazgo. 96 datos de prueba no se reúnen en una semana, se construyen con método. El segundo movimiento fue la arquitectura legal. Con ese volumen de evidencia técnica, la FGR se presentó ante un juez, no con sospechas, con dictámenes, con cadenas de custodia, con una red documentada de distribución en varios estados. El juez firmó la orden de aprehensión porque el expediente lo justificaba. No hubo instrucción política, hubo proceso legal. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más poderoso: la coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sheinbaum lo confirmó esta mañana sin dramatismo, casi como un detalle técnico. En casos que requieren información de uno y otro lado de la frontera, la FGR mantiene comunicación activa con el Tesoro norteamericano. Eso no es un detalle menor, eso es la diferencia entre un expediente nacional y una investigación binacional. Eso es lo que hace que el argumento de venganza política no solo sea falso, es inverosímil. Mientras ellos gritaban, ella ya tenía la respuesta lista. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando el Grupo IDEA emitió su pronunciamiento, la presidenta no necesitó preparar nada. La respuesta ya existía, estaba en los 96 datos de prueba,
estaba en los dictámenes periciales, estaba en la orden del juez, estaba en la coordinación con Washington. Lo único que tuvo que hacer esta mañana fue abrir el expediente. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: la derecha latinoamericana no salió a defender la democracia, salió a probar si el escudo todavía funciona y descubrió que no. Esta mañana, en la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum dijo algo que los medios corporativos van a enterrar en el párrafo 12 de su cobertura. Lo dijo sin levantar la voz, lo dijo con la frialdad de quien ya ganó el argumento antes de que empiece el debate. Quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito. Y luego enumeró 96 datos de prueba, dictámenes periciales, una red de contrabando de combustible con distribución en varios estados, 30 ferrotanques decomisados, una empresa importadora cuyo principal accionista, presuntamente, declaraba menos combustible del que cruzaba la frontera o declaraba que era otro material completamente diferente. No son cualquier cosa, dijo la presidenta. Y tenía razón. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Cada litro de combustible que esa red contrabandeaba era un litro que no pagaba impuestos. Era un litro que le robaba recursos a la hacienda pública. Era un litro que el mexicano de a pie pagó de más en la gasolinera, o que dejó de recibir como servicio público, como hospital, como carretera, como programa social. El huachicol fiscal no es un delito abstracto de cuello blanco. Es robo, robo con ferrotanques, robo con declaraciones aduaneras presuntamente falsas, robo que durante años se escondió detrás de trajes, de discursos de democracia y de comunicados firmados por expresidentes. La reacción de la derecha ante la detención de Rufo revela algo que los medios del viejo régimen no van a titular así: miedo, no indignación, miedo. 25 expresidentes no firman un pronunciamiento conjunto en 72 horas por principios democráticos. Lo hacen porque entienden que si la justicia llegó hasta aquí, puede seguir llegando, porque saben que los ferrotanques no son el final de la investigación, son el principio. La FGR tiene al menos 2 investigaciones activas. Mencionó el caso del buque tanque que llevó a que la propia Secretaría de Marina denunciara a miembros de esa dependencia, y dijo algo más importante: que hay otras investigaciones en curso. No dijo cuántas, no dijo quiénes, pero el grupo IDEA escuchó esa frase y por eso firmaron tan rápido. La soberanía de México no se negocia y la justicia en México ya no se compra con comunicados. Lo que el grupo IDEA no entendió, lo que ninguno de esos 25 expresidentes calculó, es que Sheinbaum no estaba respondiendo a una crisis, estaba ejecutando un plan. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La arquitectura completa tiene 3 piezas y cada una era necesaria para que las otras funcionaran. La primera pieza era la evidencia técnica. Sin ella, el resto no existe. 96 datos de prueba no son un número político, son dictámenes periciales de química que identifican el combustible, su composición, su origen. Son peritajes de ingeniería mecánica y eléctrica que documentan cómo operaban los ferrotanques. Son registros fotográficos y criminalísticos que construyen una cadena de custodia impecable. Sin esa primera pieza, cualquier defensa legal tiene espacio para moverse. Con ella, el expediente es una pared. La segunda pieza era la firma del juez. Esto es lo que la derecha no puede atacar sin atacarse a sí misma. La orden de aprehensión de Ernesto Rufo Appel no la firmó Claudia Sheinbaum, no la firmó la FGR, la firmó un juez. Un juez que revisó el expediente, evaluó los 96 datos de prueba y determinó que había mérito jurídico suficiente para proceder. Cuando el grupo IDEA grita persecución política, está acusando al Poder Judicial de ser cómplice de esa persecución. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Están atacando al mismo sistema judicial que durante décadas los protegió. Están socavando la legitimidad de los jueces que históricamente fallaron a su favor. Y lo están haciendo en público, con sus nombres firmados, porque el pánico les quitó la capacidad de calcular las consecuencias. La tercera pieza es la que nadie vio, y es la que hace el movimiento irreversible. La coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta no es cooperación diplomática de cortesía. El Tesoro norteamericano tiene jurisdicción sobre operaciones financieras transfronterizas.
Su participación en una investigación de contrabando de combustible significa que hay trazabilidad financiera de las operaciones a ambos lados de la frontera. Significa que cerrar este expediente por presión política requeriría no solo convencer al gobierno mexicano, requeriría convencer a Washington, y Washington ya está adentro. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El Loop 2 es este. Si la red de contrabando de combustible operó durante años con distribución en varios estados, con ferrotanques, con empresas importadoras, con declaraciones aduaneras presuntamente falsas, esa red no la construyó un solo hombre. Rufo es el principal accionista de la empresa. Pero una empresa con esa escala de operación tiene socios, tiene proveedores, tiene distribuidores, tiene cómplices en cada nodo de la cadena. La pregunta que la FGR no ha respondido públicamente es ¿cuántos expedientes más están abiertos? Y esa pregunta es exactamente la que tiene en pánico al Grupo IDEA. Este caso no es solo la detención de un exgobernador, es un punto de inflexión. Y aquí es donde hay que entender las tres dimensiones de lo que acaba de ocurrir. La primera dimensión es la más cercana, la más concreta, la que se mide en pesos y en litros. El combustible que esa red contrabandeaba no pagaba los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública Mexicana. Cada operación de importación, donde se declaraba menos volumen del real o donde se declaraba un material diferente, era una sustracción directa de recursos públicos. Recursos que en el México de la Cuarta Transformación se convierten en pensiones para adultos mayores, en becas para estudiantes, en clínicas de salud, en infraestructura para las comunidades que durante décadas nunca vieron un peso de los gobiernos del PRI y del PAN. El huachicol fiscal tiene víctimas concretas, tienen nombre, tienen dirección y viven en los mismos estados donde esa red de distribución operaba. La segunda dimensión es nacional. Lo que México acaba de demostrar es que la justicia puede alcanzar a quien siempre creyó que estaba por encima de ella. No importa que sea el primer gobernador de oposición de la historia moderna del país. No importa que tenga aliados internacionales con décadas de poder acumulado. No importa que 25 expresidentes firmen un comunicado en su defensa. Si hay 96 datos de prueba y un juez que los avala, el proceso avanza. Eso no había ocurrido en México, no con alguien de ese perfil, no con ese nivel de respaldo político internacional. Y eso cambia el cálculo de todos los que todavía creen que el viejo escudo funciona. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. La tercera dimensión es global. México no está enviando un mensaje solo a su derecha interna, está enviando un mensaje a cada élite política latinoamericana que construyó fortunas bajo el paraguas de la impunidad institucional. Está diciéndole al sur global que es posible aplicar la ley sin importar el apellido, el cargo previo o el respaldo internacional del imputado. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía jurídica no se negocia con comunicados. La propia coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es en sí misma un mensaje geopolítico. México no actúa solo, actúa con la legalidad internacional de su lado, y eso convierte cualquier acusación de persecución política en un argumento que no tiene a dónde ir. El patio trasero se convirtió en potencia, y los que todavía no lo han entendido acaban de firmarlo con sus propios nombres. Esta mañana, Claudia Sheinbaum dijo cuatro cosas que parecían una respuesta a una pregunta de prensa, que en realidad eran 4 mensajes dirigidos a 4 audiencias diferentes al mismo tiempo. Lo dijo así, sin adjetivos, sin dramatismo. No tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados. Primera frase, no tiene nada de político. Cuando Sheinbaum dijo eso, no estaba hablando solo del caso Rufo, estaba cerrando la puerta a cualquier interpretación que intentara convertir un expediente penal en una narrativa de persecución. Estaba diciéndole al Grupo IDEA, en una sola oración, que su comunicado no tiene asidero jurídico, que el argumento no existe, que el escudo ya no funciona. Segunda frase, es sencillamente una investigación criminal. La palabra sencillamente es la más poderosa de toda la declaración. No es minimización, es precisión quirúrgica.
Sencillamente, sin complicaciones políticas, sin motivaciones ocultas, sin venganza. Solo la ley aplicándose donde siempre debió aplicarse. Tercera frase, realizada por la Fiscalía General de la República. Sheinbaum se distanció del caso, no dijo, mi gobierno investigó, dijo, la FGR investigó, la separación es institucional y es estratégica, la presidenta no es la acusadora, es la garante del proceso. Cuarta frase, a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados, y con esa última frase, Sheinbaum hizo algo que ningún comunicado político puede deshacer. Ancló todo el caso en un hecho físico, verificable, inobjetable, no una denuncia, no una acusación política. Ferrotanques, 30 ferrotanques que alguien dejó olvidados y que lo dijeron todo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los medios corporativos que esta mañana buscaban el ángulo de la persecución, hacia la oposición interna que esperaba que Sheinbaum tropezara con el peso del caso, hacia los que apostaron, una vez más, a que el gobierno cedería ante la presión. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Los ferrotanques hablaron, pero todavía no han dicho todo. La FGR mencionó esta mañana al menos 2 investigaciones activas, el caso Rufo y el caso del buque tanque que llevó a la Secretaría de Marina a denunciar a miembros de su propia dependencia. 2 casos con un denominador común, combustible, redes de distribución y actores que creyeron que el viejo régimen los protegería para siempre. Y luego vino la frase más importante que nadie tituló. Son al menos 2 investigaciones y tienen otras que la propia fiscalía estableció. Otras. No dijo cuántas, no dijo en qué estado, no dijo qué perfiles, pero dijo otras. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. México llegó a este momento con una FGR que construyó un expediente de 96 datos de prueba en silencio, con coordinación binacional, con órdenes judiciales firmadas. Ahora tiene algo más valioso todavía. El precedente. La detención de Rufo no es el final de un proceso, es la demostración de que el proceso funciona, es la prueba de que la arquitectura jurídica de la Cuarta Transformación puede alcanzar a quien el viejo México siempre mantuvo intocable. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir exactamente esa misma arquitectura. Porque las otras investigaciones que la FGR mencionó sin nombrar no están en pausa. Están avanzando y cada ferrotanque, cada buque tanque, cada declaración aduanera presuntamente falsa es un hilo que jala hacia más nombres, más redes, más nodos de un sistema que durante décadas se creyó invisible. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el caso del buque tanque y la denuncia de la Secretaría de Marina contra sus propios miembros. Porque lo que está a punto de revelarse en esa investigación paralela va a cambiar la conversación sobre quién más operaba en estas redes y vas a querer estar aquí cuando ocurra. La FGR dijo que hay otras investigaciones, no dijo cuántas, no dijo quiénes, pero los ferrotanques ya hablaron. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, lo que realmente ocurrió. La FGR integró un expediente de 96 datos de prueba contra Ernesto Rufo Apel, ex gobernador de Baja California y principal accionista presunto de una empresa que importaba combustible declarando menos volumen del real. Un juez revisó ese expediente y firmó la orden de aprehensión. La detención se ejecutó y entonces 25 expresidentes de derecha de México y América Latina salieron en bloque a llamarle venganza política a lo que un juez llamó causa penal suficiente. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Con método, con silencio, con la precisión de una institución que por primera vez en décadas no negoció el expediente sino que lo construyó, con coordinación binacional que hizo el caso irreversible, con una presidenta que dejó que los 96 datos de prueba hablaran primero y que las palabras llegaran después, breves, quirúrgicas, sin adjetivos innecesarios. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. ¿Por qué importa? Porque lo que México demostró hoy no tiene precedente reciente. Demostró que la justicia puede alcanzar a quien siempre creyó estar por encima de ella, que el comunicado de 25 expresidentes pesa menos que la firma de un juez, que la soberanía jurídica de México
no se negocia con presión internacional y que los ferrotanques abandonados en la frontera norte fueron el principio de algo que el viejo régimen todavía no termina de entender. México ya no está solo y el viejo escudo ya no protege a nadie. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que el grupo IDEA va a seguir defendiendo a sus figuras cuando la FGR abra los próximos expedientes? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. La justicia llegó hasta donde siempre dijeron que no podía llegar. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!